El día que Elon Musk estuvo a punto de perderlo absolutamente todo. Imagina tener más dinero del que podrías gastar en toda una vida. Ahora imagina despertarte una mañana sabiendo que, si algo sale mal en las próximas semanas, podrías perder absolutamente todo. Eso fue exactamente lo que vivió Elon Musk. Y lo más sorprendente es que el peligro no llegó cuando ya era la persona más rica del mundo. Llegó mucho antes. Hubo un momento en el que sus empresas estaban al borde del colapso. Su dinero prácticamente se había agotado y casi nadie creía que pudiera salir adelante. Lo increíble no es que estuviera cerca de fracasar. Lo increíble es la decisión que tomó cuando parecía no quedarle ninguna opción. Esa decisión cambió su vida y probablemente cambió la historia de la industria automotriz y espacial. Pero para entender cómo llegó hasta este punto, primero hay que entender una pregunta. ¿Por qué alguien que ya habría ganado millones decidió arriesgarlo todo una vez más? Capítulo 1. El hombre que no sabía detenerse. Después de vender una de sus empresas por una cantidad que habría permitido a la mayoría retirarse para siempre, Elon Musk ya no tenía necesidad de volver a trabajar. Podía vivir cómodamente el resto de su vida. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario. En lugar de proteger su fortuna, decidió invertir gran parte de su dinero en proyectos que la mayoría consideraba imposibles. Uno buscaba revolucionar los automóviles eléctricos. El otro pretendía construir cohetes para llegar al espacio. En ese momento, ambas ideas parecían una locura. Muchos expertos aseguraban que estaba desperdiciando su dinero y, durante un tiempo, parecía que tenían razón, porque los problemas empezaron a aparecer uno detrás de otro, y cada nuevo problema costaba millones de dólares, pero el golpe más duro todavía no había llegado. Capítulo 2. El dinero desaparecía cada semana. Levantar una empresa tecnológica ya es difícil. Fabricar automóviles desde cero era muchísimo más complicado. Los retrasos aumentaban, los costos crecían, los inversionistas comenzaban a dudar. Mientras tanto, la otra empresa también atravesaba una situación crítica. Los lanzamientos de cohetes fallaban. Cada intento representaba años de trabajo y enormes cantidades de dinero. Cuando un lanzamiento terminaba en fracaso, no solo se perdía un cohete, también desaparecía parte del capital, que era necesario para seguir operando. Poco a poco, la presión comenzó a acumularse. Cada semana que pasaba acercaba a las empresas a un punto del que tal vez no podrían regresar. Y entonces ocurrió algo que hizo que la situación fuera todavía peor. Llegó la crisis financiera del año 2008. Capítulo 3. El peor momento posible. El mundo entero parecía estar entrando en pánico. Bancos históricos desaparecían, los mercados caían, las inversiones se congelaban. Conseguir financiamiento era cada vez más difícil. Y justo en ese momento, las empresas de Elon Musk necesitaban dinero más que nunca. Era como intentar vender un barco mientras todos corrían hacia la orilla. Muchos pensaban que era cuestión de tiempo para que todo terminara. Incluso algunas personas cercanas a la industria dudaban de que pudieran mantener vivas algunas compañías. Pero había un detalle que casi nadie conocía. Elon Musk no estaba dispuesto a abandonar ninguna de las dos. Y esa decisión lo obligaría a asumir uno de los riesgos más grandes de su vida. Capítulo 4. La apuesta que casi lo deja sin nada. En lugar de guardar el dinero que todavía le quedaba, decidió seguir financiando sus empresas. Era una apuesta enorme. Si funcionaba, podía salvarlas. Pero si fracasaba, podía perder prácticamente todo su patrimonio. No era una decisión cómoda, era una decisión desesperada. Cada dólar invertido aumentaba la presión.
Cada día sin una solución acercaba más al momento en que ya no habría vuelta atrás. Y mientras el tiempo avanzaba, surgía una pregunta que nadie podía responder. ¿Cuánto tiempo más podrían sobrevivir? Capítulo 5. La cuenta regresiva. Las semanas pasaban, los gastos continuaban, los ingresos no eran suficientes, las noticias negativas comenzaban a multiplicarse. Cada titular aumentaba las dudas de quienes observaban la situación desde fuera. Muchos ya daban por hecho que alguna de las empresas tenían que cerrar. Otros pensaban que ambas desaparecían. Pero mientras todos miraban los problemas, Elon Musk seguía buscando una oportunidad. Solo necesitaba una decisión, un contrato, un lanzamiento exitoso, cualquier cosa que cambiara el rumbo de la historia. Lo que nadie imaginaba era que esa oportunidad aparecería cuando pareciera demasiado tarde. Y cuando llegó, cambió absolutamente todo. Capítulo 6. El lanzamiento que lo cambiaba todo. Después de varios intentos fallidos, la presión ya era insoportable. Cada lanzamiento costaba millones de dólares. Y, lo más importante, la credibilidad de la empresa estaba en juego. Si el siguiente intento fracasaba, muchos pensaban que sería el final. No solo por el dinero, también porque sería casi imposible convencer a nuevos inversionistas de seguir apostando por un proyecto que no conseguía demostrar que funcionaba. La cuenta regresiva comenzó, miles de personas observaban, y esta vez no solo estaba en juego un cohete, estaba en juego el futuro de toda la empresa. Cuando finalmente el lanzamiento tuvo éxito, algo cambió de inmediato. Por primera vez, había una prueba de que el proyecto podía funcionar. Pero todavía quedaba un problema enorme. Un lanzamiento exitoso no garantizaba la supervivencia. Hacía falta algo mucho más importante: dinero y rápido. Capítulo 7. La llamada que cambió la historia. Mientras la incertidumbre seguía creciendo, llegó una noticia que muy pocos esperaban. NASA decidió adjudicar a SpaceX un contrato para realizar misiones de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional. No era solo un contrato, era una señal de confianza. Significaba que una de las organizaciones espaciales más importantes del mundo creía que la empresa podía cumplir. Ese acuerdo proporcionó ingresos y, quizás aún más importante, credibilidad. De repente, quienes antes dudaban empezaron a mirar la empresa con otros ojos, pero todavía quedaba la otra mitad del problema. Porque mientras SpaceX empezaba a respirar, la situación de Tesla seguía siendo extremadamente delicada y el desenlace aún no estaba asegurado. Capítulo 8. La empresa que casi no llega al siguiente año. En esos meses, Tesla enfrentaba retrasos en la producción, costos elevados y una enorme presión financiera. Fabricar automóviles a gran escala resultó mucho más difícil de lo que muchos imaginaban. Cada retraso significaba más gastos. Cada problema consumía recursos. Aún así, Elon Musk seguía convencido de que los vehículos eléctricos tenían futuro. Era una apuesta que parecía ir en contra de la opinión de gran parte de la industria, pero mantuvo el rumbo. Poco a poco, la empresa consiguió estabilizarse. No ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de resolver un problema tras otro, pero durante muchos años. Y esa persistencia terminaría cambiando el mercado del automóvil. Capítulo 9. Lo que casi nadie ve. Cuando hoy vemos a Elon Musk entre las personas más ricas del mundo, es fácil pensar que el éxito era inevitable. Pero la historia muestra algo distinto. Hubo momentos en los que el desenlace era incierto.
momentos en que las probabilidades parecían estar en su contra, y aún así siguió adelante. Eso no significa que todas las apuestas arriesgadas terminen bien, ni que asumir riesgos garantice el éxito. Lo que demuestra esta historia es que incluso los empresarios más exitosos atravesaron periodos en los que nada parecía salir como esperaban. Y por último, el capítulo 10, la verdadera lección. Muchas personas creen que la diferencia entre quienes construyen grandes empresas y quienes no lo consiguen está en una idea brillante. Pero en muchos casos la diferencia aparece después, cuando llegan los problemas, cuando las cosas no salen según lo planeado, cuando parece más fácil abandonar que continuar. La historia de Elon Musk no trata solo de automóviles o cohetes. Trata de cómo una serie de decisiones tomadas bajo una presión enorme terminarían definiendo el futuro de las compañías que hoy posee, Tesla y SpaceX, que hoy son conocidas en todo el mundo. Y quizás esa sea la mayor enseñanza. Las grandes historias empresariales no se escriben cuando todo sale bien. Se escriben en los momentos en lo que parece que todo está a punto de terminar. Nos vemos en el próximo video.